Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Salmo 57, del maestro de coro. No destruyas. De David, Mictán, cuando huyendo de Saúl, se escondió en la cueva. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase la desgracia. Invocaré a Dios, el Altísimo, al Dios que lo hace todo por mí. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan. Que Dios envíe su amor y su fidelidad. Yo estoy tendido en medio de leones, que devoran con avidez a los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra. Ellos tendieron una red a mi paso, para que yo sucumbiera. Cavaron una fosa ante mí, pero cayeron en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía, despierten arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra. 365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 96. Del primer libro de Samuel, capítulo 18. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Siempre que salía de campaña, enviado por Saúl, David tenía éxito. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. A su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando, al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Pensó: a David le atribuyen los 10,000 y a mí tan solo los 1,000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl, y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto, Saúl empuñó la lanza pensando: voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl tuvo miedo, porque el Señor estaba con David y, en cambio, se había retirado de él. Por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de un militar de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él iba y venía al frente de ellos. Saúl dijo a David: ahí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la voy a dar por esposa,
pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. En realidad, Saúl pensaba, que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre él. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo y quién es mi estirpe, el clan de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Y cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Mejolá. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó, se la dará por tenerlo atrapado, y así caerá en manos de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez, hoy vas a ser mi yerno. Además, dio esta orden a sus servidores, díganle a David confidencialmente, el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren. Ahora es el momento de convertirte en yerno del rey. Los servidores del rey repartieron estas palabras a David, pero él les respondió, ¿les parece poca cosa ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de condición humilde. Cuando los servidores informaron a Saúl de lo que había dicho David, Saúl les dijo, háblenle así a David. Como único precio a cambio de su hija, el rey quiere 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. De esta manera, Saúl pensaba lograr que David cayera en manos de los filisteos. Los servidores comunicaron estas palabras a David, y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey, antes que se cumpliera el plazo fijado. David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo, para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso creció el miedo que le tenía a David y fue su enemigo toda la vida. Los jefes de los filisteos solían hacer incursiones, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl. Así, su nombre se hizo célebre. Del primer libro de Samuel, capítulo 19. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David, y lo puso sobre aviso, diciéndole, mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti. Veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David, y le dijo, que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo, y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento: por la vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl, y David quedó a su servicio como antes. Al reanudarse la guerra, David salió a combatir contra los filisteos. Les infligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Entonces, un mal espíritu del Señor se apoderó de Saúl. Mientras él estaba sentado en su casa, con la lanza en la mano, y David tocaba su instrumento. Saúl trató de clavarlo contra la pared con la lanza,
Pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Enseguida David huyó y se puso a salvo. Aquella misma noche, Saúl envió unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió: «Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto». Mical ayudó a David a bajar por la ventana, y él huyó para ponerse a salvo. Luego, Mical tomó el ídolo familiar y lo colocó sobre la cama. Puso en la cabecera un cuero de cabra y lo cubrió con una manta. Saúl envió emisarios para que detuvieran a David, pero Mical les dijo: «Está enfermo». Saúl los mandó de nuevo a ver a David con esta orden: «Tráiganmelo con cama y todo, para que yo lo mate». Pero cuando los emisarios entraron, no encontraron en la cama más que el ídolo con el cuero de cabra en la cabecera. Saúl dijo a Mical: «¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi enemigo». Mical le respondió: «Él me dijo: o me dejas partir o te mato». Una vez que huyó y se puso a salvo, David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que le había hecho Saúl. Luego él y Samuel fueron a alojarse en Nayot. Cuando informaron a Saúl de que David estaba en Nayot, en Ramá, aquél envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza, en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl, y también ellos entraron en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Por tercera vez, Saúl volvió a enviar emisarios, y también ellos entraron en trance. Entonces fue él personalmente a Ramá. Al llegar a la gran cisterna que está en Secú, Saúl preguntó: «¿Dónde están Samuel y David?». «Están en Nayot, cerca de Ramá», le respondieron. De allí se dirigió a Nayot, en Ramá, y el Espíritu del Señor se apoderó de él, de manera que fue caminando en estado de trance hasta Nayot, en Ramá. También él se despojó de su ropa y estuvo en trance delante de Samuel. Luego cayó rendido y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche. Por eso se puede decir: ¿también Saúl está entre los profetas? Del libro del Eclesiástico, capítulo 1. Toda sabiduría viene del Señor, y está con Él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes que todas las cosas, fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora desde la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Y quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le manifestó la ciencia de la sabiduría? ¿Y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, temible en extremo: el Señor, que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres, según su generosidad, y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. El temor del Señor es gloria y motivo de orgullo, es gozo y corona de alegría. El temor del Señor deleita el corazón, da gozo, alegría y larga vida. Todo terminará bien para el que teme al Señor. Él será bendecido en el día de su muerte. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ella es creada junto con los fieles en el seno materno. Anidó entre los hombres para siempre, y permanecerá fielmente con su descendencia.
La plenitud de la sabiduría es el temor del Señor, y ella los embriaga con sus frutos. Escolma la casa de bienes preciosos y con sus productos llena sus graneros. La corona de la sabiduría es el temor del Señor. Ella hace florecer el bienestar y la buena salud. El Señor la vio y la midió, hizo llover la ciencia y el conocimiento, y exaltó la gloria de los que la poseen. La raíz de la sabiduría es el temor del Señor, y sus ramas son una larga vida. El temor del Señor aleja los pecados. El que persevera en él aparta la ira divina. Un arrebato indebido no puede justificarse, porque el ímpetu de la pasión lleva a la propia ruina. El hombre paciente soporta hasta el momento oportuno, pero al fin se llenará de gozo. Él reserva sus palabras hasta el momento oportuno, y los sabios de muchos proclamarán su inteligencia. En los tesoros de la sabiduría están los enigmas de la ciencia, pero el pecador aborrece la religiosidad. Si deseas la sabiduría, observa los mandamientos, y el Señor te la dará abundantemente. Porque el temor del Señor es sabiduría e instrucción. A Él le agradan la fidelidad y la mansedumbre. No seas reacio al temor del Señor, ni te acerques a Él con doblez de corazón. No seas hipócrita delante de los hombres y presta atención a tus palabras. No te exaltes a ti mismo, no sea que caigas y atraigas sobre ti el deshonor. El Señor revelará tus secretos y te humillará en medio de la asamblea por no haberte acercado al temor del Señor y porque tu corazón está lleno de falsedad. Del libro del Eclesiástico capítulo 2. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme, y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda, y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación. Porque el oro se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Ay de los corazones cobardes y de las manos que desfallecen, y del pecador que va por dos caminos. Ay del corazón que desfallece, porque no tiene confianza. A causa de eso no será protegido. Ay de ustedes los que perdieron la constancia. ¿Qué van a hacer cuando el Señor los visite? Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras, y los que lo aman siguen fielmente sus caminos. Los que temen al Señor tratan de complacerlo, y los que lo aman se sacian de su ley. Los que temen al Señor tienen el corazón bien dispuesto y se humillan delante de Él. Abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque así como es su grandeza es también su misericordia.